A ver, ¿cómo es posible que una isla tan pequeña, a apenas 145 kilómetros de Florida, se convirtiera en un punto tan candente durante la Guerra Fría? Bueno, pues hoy vamos a desgranar una de las historias más complejas y determinantes del siglo XX, la Revolución Cubana. Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar bastante en el tiempo. Hay que irse a los orígenes. Y es que, para entender de verdad la Revolución del 59, primero hay que viajar a finales del siglo XIX. Ahí empezó todo, con la lucha de Cuba por su libertad. Después de casi 400 años de dominio español, la isla por fin logra su independencia, o al menos una independencia sobre el papel, porque como vamos a ver, la libertad total todavía estaba muy lejos. Así que claro, el punto clave aquí es que para muchísimos cubanos la sensación era, la de haber cambiado un amo por otro. Salir del control español para caer directamente bajo la influencia muy marcada de Estados Unidos. Todo este resentimiento que se iba acumulando creó un caldo de cultivo perfecto, un vacío de poder que un hombre no tardó en aprovechar, por la fuerza. Batista no llegó al poder con votos, ni mucho menos. Dio un golpe de Estado y punto. Así, de la noche a la mañana, se instauró una dictadura militar. Y este era el panorama. Estas condiciones fueron, digamos, la chispa que encendió la mecha de la revolución. Había un descontento generalizado y una población que, simplemente, estaba desesperada por un cambio. Y en medio de toda esa opresión, apareció una figura que iba a cambiar para siempre la historia de Cuba. Un joven abogado llamado Fidel Castro. Ojo a la cifra 82. 82 rebeldes contra un ejército de 80.000 hombres. Las probabilidades, es que eran prácticamente nulas. Y de hecho, el comienzo fue un auténtico desastre. La revolución casi muere antes de empezar. De los 82, solo sobrevivieron unos 20 combatientes, un puñado de hombres. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió algo totalmente inesperado. Un periodista del New York Times consiguió encontrar a Castro en su escondite en las montañas. Ese reportaje fue una bomba. Demostró que Castro no estaba muerto, que la lucha seguía viva. Y de la noche a la mañana, ese grupito casi aniquilado se convirtió en un símbolo de resistencia para muchísima gente. Y claro, lo que antes era un goteo de voluntarios se convirtió de repente en una auténtica avalancha. La gente empezó a subir a la sierra para unirse a ellos. La ofensiva final fue una jugada maestra de estrategia guerrillera. Un golpe audaz y totalmente inesperado que provocó el colapso de la dictadura en cuestión de días. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios entraban en La Habana. La victoria era un hecho. Pero esto era solo el principio de una transformación social profundísima y, desde luego, muy controvertida. El nuevo gobierno no perdió el tiempo. Se prometió justicia social, se hicieron reformas enormes. Pero todo esto tuvo un precio muy alto: el recorte drástico de las libertades individuales. Claro, estas reformas tan radicales, y sobre todo la nacionalización de empresas estadounidenses, pusieron a Cuba en rumbo de choque directo con su vecino del norte. Y todo esto en el momento de máxima tensión de la Guerra Fría. Y es que esta dependencia económica tan brutal le dio a Estados Unidos un arma potentísima para intentar ahogar a la revolución. El mundo entero contuvo la respiración. La Guerra Fría había llegado a las costas de Cuba, y esto empujó a la isla, casi por inercia, a los brazos de la Unión Soviética. Y si hay un dato que refleja la intensidad de esta confrontación, es este: más de 600 intentos de asesinato contra Fidel Castro. Es una cifra que habla por sí sola. Y esta es la gran pregunta que sigue flotando sobre la isla a día de hoy. Con la Guerra Fría ya terminada, ¿qué pesa más en su futuro? ¿Su propia política interna o la sombra de su poderoso vecino? Es una cuestión que nos deja pensando, sin duda, en el legado tan complejo que dejó esta revolución.